Capítulo 291. Mura logró someter a Blaine y los gitanos traídos por Blaine maldijeron el lenguaje gitano, pero al final también terminaron siendo sometidos. En el centro de la habitación de la gloria estaba dibujado un gran patrón mágico. El rebelde Blaine, que no paraba de insultar, se fue calmando cuando se imaginó lo que sucedería a partir de ahora. Los gitanos que seguían a Cerdina fueron sacrificados en el patrón mágico. Los ojos de los gitanos permanecieron fríos mientras sacrificaban a gente de su misma etnia, reprimieron sus emociones para evitar exteriorizarlas. Los gitanos tenían la costumbre de mantenerse unidos para apoyarse mutuamente, debió haber sido una decisión difícil para ellos. El último sacrificio para completar el hechizo fue Blaine, quien hasta ahora había tratado la vida de tantas personas como si fueran gusanos y quien, a pesar de ello y de haber matado a tantas personas, parecía que no estaba familiarizado con su propia muerte. El débil Blaine observaba todo con las extremidades lesionadas. Lia recordó el pasado cuando no podía hacer nada mientras lo miraba. El adoctrinamiento desde temprana edad le inculcó una obediencia profundamente arraigada. Ella siempre había creído inconscientemente que debía obedecerles por el bien de Hestia. Fue Isakan quien rescató a Lia del estrecho pozo en el que había caído. Ella solo veía una pequeña fracción del cielo, pero cuando salió pudo contemplar un cielo más amplio. Fue gracias a Isakan que Lia pudo tomar la decisión de cortar con el pasado por sí misma de una manera tan radical que nunca había imaginado. Nunca pensó que le quitaría la vida a alguien, mucho menos que mataría a Blaine. Pero no tenía ninguna duda, como si hubiera estado esperando este día. En cambio, sentía una sensación de liberación, como si despertara de una pesadilla de la que estaba harta. De espaldas a la luz que caía de la ventana del techo, Lia se sentó sobre el cuerpo de Blaine, su vestido de novia manchado de sangre se extendió y Blaine miró con los ojos temblorosos a Lia, que estaba sosteniendo una daga. «Sálvame». Esta petición contrastaba completamente a cuando gritó de que morirían los dos, lo que le causó gracia. Lia bajó finalmente la daga para terminar con la pesadilla que tanto la había atormentado. La cuchilla penetró su cuerpo y los ojos de Blaine se agrandaron como si no pudiera creerlo, como si nunca se hubiera imaginado que Lia se atrevería a apuñalarlo. En el momento en que la daga atravesó el corazón de Blaine, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. En cuanto se sujetó el estómago por reflejo, algo la golpeó con fuerza. Lia salió rodando por el suelo y el humo negro se disipó. «¡Ah, Blaine, Blaine!». Cerdina se precipitó gritando, pero la cuchilla de la daga ya había atravesado su corazón. Ella agarró la daga con la mano urgentemente y mientras ella perdía la cabeza por completo, la sangre que fluía de su cuerpo fue absorbida por el patrón mágico. La luz en los ojos de Blaine se apagó. «No, Blaine, ah». Todo el cuerpo de Cerdina tembló al darse cuenta de que su pulso se había detenido por completo. De repente abrió la boca, sus manos estaban cubiertas con la sangre de su hijo y su cuerpo se volvió inestable al mismo tiempo que vomitó sangre oscura. A pesar de que Cerdina había resistido cuando Lia rompió el hechizo, esta vez ni siquiera podía moverse libremente. Ella apoyó su cabeza en el cuerpo de su hijo y comenzó a sollozar de tristeza y dolor. La gitana que miraba a Cerdina dijo tranquilamente: «Tú también vas a experimentar el dolor de perder a un ser querido». Cerdina levantó la cabeza abruptamente y gritó con lágrimas de sangre: «¡Mueran!». Un humo negro se extendió en todas las direcciones. Mura y los gitanos que completaron el hechizo fueron arrastrados por el humo negro. Mura chocó contra la pared, el humo negro había atravesado su estómago, se desplomó hacia el suelo extendiendo su mano hacia Lia y se desmayó por la excesiva pérdida de sangre. Cerdina respiraba con dificultad mientras sangre fluía por su boca y como no podía mover su cuerpo adecuadamente se arrastró a cuatro patas por el suelo rodeada por el humo negro hacia Lia. Capítulo 292. Lia respiraba agitadamente, sabía que debería huir a toda prisa, pero no podía mover las piernas adecuadamente, como si le hubiera sucedido algo después de haber sido empujada por el humo negro. Con la espalda apoyada en la pared, extendió su mano con dificultad para recoger un fragmento afilado de piedra que había caído al suelo. Cerdina murmuró con una sonrisa después de vomitar sangre oscura: «También te voy a matar». La distancia entre ellas se acortaba cada vez más, el sudor de sus manos se intensificaba y el fragmento de piedra era insignificante ante el poder de Cerdina. Pero Lia no lo soltó. Ella habló sosteniéndolo con todas sus fuerzas. «¿No te parece justo?». Cerdina frunció el ceño. «Mataste a mi familia, además me robaste todo». Lia perdió a sus padres así como sus derechos de heredar el trono. «Así que te pagué de la misma manera». Cerdina sonrió ante las osadas palabras de Lia. «Cállate». Extendió su mano empapada de sangre hacia Lia y dijo con un rostro inexpresivo espeluznante: «No necesito escuchar tus últimas palabras». Pero Lia desvió su mirada de Cerdina y se dirigió detrás de ella. La persona a quien había estado esperando ansiosamente finalmente había llegado, sabía que él llegaría justo a tiempo, ella estaba convencida de ello aunque no lo habían acordado de antemano porque siempre la salvaba cuando estaba en una situación difícil. Sus ojos dorados brillaban y su espada de color rojo oscuro atravesó a Cerdina por detrás antes de que ella pudiera hacerle daño a Lia. Extrañamente la cuchilla de la larga espada no salió por el otro lado, desapareció como si se hubiera derretido en cuanto entró en contacto con su cuerpo. Cerdina miró su estómago pero no tenía ninguna herida, su piel expuesta bajo la tela cortada no tenía ningún rastro de sangre. Abrió sus labios mientras tanteaba su estómago pero ninguna palabra salió de su boca, solo el sonido de su agitada respiración. Cerdina sufrió tanto dolor como si le hubieran metido fuego en el estómago y expulsó humo negro entrecerrando los ojos, sin embargo, el humo negro que se dirigía hacia Lia fue bloqueado por un cuerpo grande. Entonces Isakan la agarró por el cuello y la lanzó hacia atrás, después de soltar un grito desgarrador, Cerdina avivó su poder nuevamente pero el humo ni siquiera se extendió con facilidad. El humo que no tenía el mismo color que antes fue desvaneciéndose gradualmente.
Cuando estaba desconcertada porque el humo se dispersaba en el aire, Hisakan la agarró del brazo con la mano y un terrible grito estalló con el sonido de su brazo siendo desprendido. Inmediatamente después sucedió lo mismo con su otro brazo. Sus brazos arrancados cayeron al suelo e Hisakan fue empapado de sangre. Zerdina no pudo soportar el dolor, así que terminó desmayándose con los ojos en blanco. El ensangrentado Hisakan miró lentamente hacia atrás, sus miradas se encontraron y Lia susurró con una voz suave. Hisakan. Hisakan caminó con dificultad hacia Lia. Cuando llegó hasta ella se sentó y un haz de luz brillante pasó a través de la ventana del techo como si el cielo se hubiera despejado. El haz de luz los envolvió a los dos. Ella miraba al hombre que tenía delante, sus ojos dorados estaban llenos de ira y sus pupilas no se diferenciaban a las de una bestia salvaje, pero Lia no evitó su mirada porque sabía que su ira no estaba dirigida a ella. Hisakan abrazó a Lia sin decir nada, su cuerpo temblaba levemente y quería abrazarlo tan fuerte como pudiera. Cuando la tensión se relajó, regresó el dolor que había olvidado. Lia abrió sus labios reprimiendo gemir de dolor. Estoy bien, intentó hablar con normalidad pero su voz se quebró. Se estaba esforzando para evitar que sus ojos se cerraran y observó el cuerpo de Hisakan que estaba cubierto de la sangre de otras personas. Se sintió aliviada después de confirmar que no tenía ninguna herida que fuera grave. Me alegra que no estés herido. Sus ojos se cerraron lentamente y soltó el fragmento de piedra que estaba sosteniendo cuando perdió las fuerzas en sus manos. Lia sonrió débilmente a medida que se sumergía en su conciencia. Capítulo 293. Me duele, Avan. Mura se quejó. Avan, que estaba agitando una botella de medicina, se acercó a ella inmediatamente y examinó nuevamente el vendaje del estómago de Mura. ¿Te duele mucho? ¿Quieres que te dé un masaje? Sí, en las piernas. Perfecto. Avan masajeó minuciosamente las piernas de Mura. Ella se había desmayado durante todo un día después de que su estómago fuera perforado, sin embargo, como se esperaba de los fuertes Kurkan, al día siguiente comenzó a recomponerse rápidamente. Avan pudo evitar perder un brazo gracias a que Genin bloqueó el ataque. Por otra parte, Genin tuvo que tomarse un tiempo para descansar debido a un hueso roto. A pesar de que los Kurkan resultaron gravemente heridos, afortunadamente no hubo víctimas mortales, todos se estaban recuperando con la vitalidad que los caracterizaba, podría decirse incluso que fue un resultado perfecto, excepto por algo. Mura murmuró con un rostro de preocupación mientras miraba a través de la ventana. La reina, hoy también sigue igual. Avan detuvo el masaje por un momento y respondió en voz baja. Sí. Lia era un ser humano común. Ella había actuado valientemente a pesar de su frágil cuerpo y por eso terminó pagando un alto precio. Desde ese día Lia había estado dormida durante más de una semana. Los Kurkan, que esperaban que se despertara pronto, se ponían cada vez más ansiosos, no podían evitar preocuparse aunque sabían que ella necesitaba tiempo para recuperarse. Fue gracias a Lia que los Kurkan pudieron preservar sus vidas. Nadie sabía cómo habría terminado la batalla contra Zerdina si Lia no hubiera intervenido. Morga preparó una espada larga para que Hisakan la usara cuando Zerdina experimentara la reacción negativa por sacudir el hechizo. No obstante, Zerdina se recompuso mucho más rápido de lo esperado y la situación se complicó. Fue debido a que Lia le provocó una segunda reacción negativa a Zerdina con el sacrificio de Blaine que la espada larga surtió efecto adecuadamente. Sin esa segunda reacción negativa nadie podría asegurar que obtendría la victoria y aunque hubieran obtenido la victoria, habría habido muchas bajas. Mura bajó la cabeza con una expresión llena de culpa. A pesar de todo, creía que debía haber disuadido a Lia para que no hiciera algo que pudiera resultar peligroso. No merezco servir a Lia. No soy apta como dama de compañía principal. Los ojos de Mura se humedecieron mientras murmuraba para sí misma. Intentó contener las lágrimas hasta que finalmente se derramaron y Avan la abrazó en silencio cuando ella comenzó a sollozar. Esperemos un poco más, Mura. Pero... seguro despertará. Interrumpiendo las palabras con determinación, Avan intentó tranquilizarla. Lia no es el tipo de persona que dejará solo a su pareja. Ella mató a una persona, un acto moralmente incorrecto por el que cualquiera sería condenado. La sensación de cortar un cuerpo con la daga seguía siendo vívida pero Lia no estaba arrepentida, habría actuado de la misma manera aunque pudiera retroceder en el tiempo, la muerte le parecía un precio insignificante comparado con lo que ella había sufrido. Lia había perdido todas sus fuerzas cuando todo terminó y se sumió en un sueño muy profundo. Ya no había cadenas, cerradura, puerta de hierro ni nada parecido en el sueño pero ella vio a un pequeño lobo corriendo libremente por una vasta llanura, su pelaje plateado se balanceaba con el viento y sus ojos dorados brillaban bajo el sol. Estaba totalmente saludable y después de correr por la vasta llanura durante algún tiempo, el lobo levantó las orejas cuando finalmente se dio cuenta de la presencia de Lia. Se acercó a ella rápidamente para saltar hacia sus brazos. Lia se echó a reír mientras sostenía al pequeño lobo y el sonido de su risa se extendió por la llanura. Fue tan intenso que incluso ella misma se sorprendió, quedó nuevamente inconsciente después de eso pero en un determinado momento volvió en sí al sentir que alguien la acariciaba suavemente. El olor agridulce de la hierba le hizo cosquillas en la nariz y Lia abrió lentamente los ojos como se despierta alguien después de una buena noche de sueño. Su cabeza estaba apoyada sobre unos firmes muslos y una suave sábana la cubría hasta los hombros. Sus largos dedos acariciaban su cabello. Capítulo 294. Lia parpadeó cuando sus dedos rozaron sus pestañas y Hisakan acarició sus mejillas y ella frunció el ceño porque eso le hacía cosquillas. Levántate, Lia, una voz profunda la incitó. He estado esperando demasiado tiempo. Su somnolencia desapareció de inmediato y cuando giró la cabeza para mirar hacia arriba, unos ojos dorados la miraban fijamente. Hisakan dejó la pipa después de exhalar una última bocanada de humo, luego tiró de Lia para sentarla en sus muslos y Lia se apoyó en su pecho.
Isakan examinó minuciosamente su cuerpo aunque aún estaba un poco conmocionada. Isakan no tenía ninguna herida como había comprobado antes de desmayarse y en caso de que hubiera tenido algunas, fueron lo suficientemente leves como para que se recuperaran mientras ella dormía. Mura, ¿qué pasó con Mura? No te preocupes, se está recuperando, dijo Isakan de forma contundente. Es momento de preocuparse por otros. Los ojos de Isakan se dirigieron a las piernas de Lia y ella también dirigió su mirada hacia sus piernas. Estaban sin fuerzas como si fueran de una muñeca rota. Cuando intentó moverlas un poco, sintió un dolor punzante que casi hizo que llorara. Su cuerpo salió rodando cuando fue impactado por el humo negro de Cerdina y parecía que le había pasado algo en las piernas al chocar contra la pared. Tardarás alrededor de una semana en moverlas y necesitarás al menos un mes para que puedas caminar correctamente. Su voz sonó fría mientras explicaba. Lia lo miró con naturalidad. Isakan estaba apretando los dientes como si estuviera reteniendo algo. Sin decir una palabra levantó la falda de su camisón, había largas marcas en sus muslos. Los ojos de Lia se agrandaron al observar la gran herida que se reflejaba bajo el fino vendaje en cada uno de sus muslos. Quedarán cicatrices. Parecía que las heridas habían sido cosidas mientras dormía pero nunca se despertó a pesar del dolor. Ella apenas se estaba enterando que había sido herida y no estaba segura si la había cortado el humo negro, o tal vez fue herida por los fragmentos afilados esparcidos por el suelo. No solo estaba distraída en ese momento, sino que también sus piernas estaban cubiertas por el vestido, por lo que no se dio cuenta y estaba asustada porque las heridas fueron más graves de lo que pensaba. Preguntó con urgencia. El bebé, sin embargo, Isakan no respondió inmediatamente. Ella lo instó seriamente porque él permanecía con la boca cerrada. Isakan tenía miedo de que salieran malas noticias de su boca. Parecía que el pequeño lobo estaba saludable mientras corría por las vastas llanuras, pero puede que le haya ocurrido algo con el paso de los días. Lia mantuvo su mirada fija en los labios de Isakan y después de un frustrante silencio, finalmente abrió la boca. Está bien, los Kurkan no mueren tan fácil. Lia dejó escapar un suspiro de alivio pero el rostro de Isakan permaneció rígido. Habló en un tono suave. Pero tú eres humana. Su corazón se desplomó. Estas breves palabras tenían un significado profundo. Puedo recuperarme rápidamente de cualquier daño, pero tú no. Isakan no condenó a Lia, solo hizo un breve comentario. No me dejes solo. Su mirada estaba sombría. Lia estaba a punto de pedirle perdón, pero se detuvo. En su lugar, respondió como creía correcto. No lo haré. Extendió su mano para acariciar la mejilla de Isakan. De ahora en adelante permaneceremos juntos. Pero Isakan se quedó mirando a Lia. Ella dudó por un momento antes de besarlo levemente en los labios e Isakan finalmente pareció relajarse. Lia se recostó sobre su pecho. Ella podía sentir su calidez mientras escuchaba los latidos de su corazón y después de un rato, ella se armó de valor para preguntar. Cerdina, ¿está muerta? Fue una pregunta difícil de hacer, se preguntaba qué había sucedido con ella, seguramente estaba muerta. Desde su perspectiva, Cerdina había sido aún más cruel que Blaine y el hecho de no haber podido mirar el final de Cerdina le hizo sentir un extraño arrepentimiento. Lia miró a Isakan con gran nerviosismo y una pizca de travesura apareció en los ojos de Isakan, luego dijo con una sonrisa traviesa. Se ha escapado. Capítulo 295. Cerdina contrastaba con Estia. En el pasado todos la consideraban como la mujer más noble de Estia, pero viéndola ahora nadie podría pensar lo mismo. Cuando Cerdina recobró la conciencia estaba en un callejón y en lugar de un hermoso vestido, estaba vestida con una ropa andrajosa. También había sido despojada de sus espléndidos accesorios, lo primero que vio mientras se revolcaba por la basura fue el cielo. Las nubes negras se habían despejado y las nubes blancas se extendían como pintura por el cielo azul. Contempló la pintoresca escena con la mirada perdida, de repente sintió un dolor infernal y por reflejo tomó sus brazos con ambas manos. No, realmente solo fue lo que pensaba hacer, su cuerpo no se movió como quería. Observó su propio cuerpo con ojos temblorosos, en el lugar donde se suponía que debían estar ambos brazos, solo quedaba la cicatriz de que habían sido arrancados y estaba experimentando un dolor fantasma. Un sudor frío fluía por su rostro mientras sentía un horrible dolor que surgía de las partes vacías, los eventos que sucedieron antes de que se desmayara fueron apareciendo en su mente uno por uno. Su sangre roja, sus gritos desgarradores, su rabia desbordante. Su cuerpo se debilitó mientras comenzaba a convulsionar y sus ojos temblaron sin parar. Habría sido mejor si hubiera muerto, no habría sido tan desgarrador si hubiera muerto a manos de Blaine. Podía hacer cualquier cosa por su amado hijo, no tenía miedo de entregarle su cuerpo en absoluto y le habría encantado que Blaine se hubiera tragado su corazón. Si le hubiera dado todo lo que tenía a Blaine, hubiera podido morir aliviada. Las lágrimas que se deslizaban por sus mejillas cayeron al suelo y Cerdina rechinó los dientes con una mirada tenaz. No podía terminar de esta manera tan miserable, definitivamente se vengaría. Mataría a Lia delante del bárbaro para que sintiera la misma desesperación, luego de eso no le importaría morir. Prometió una venganza sangrienta mientras apretaba los dientes. De repente una pregunta esencial le vino a la mente. ¿Por qué la había dejado libre? Teniendo en cuenta la naturaleza brutal del bárbaro no creía que la dejaría marchar tan fácilmente, esperaba que él la hubiera torturado hasta el cansancio. Sobre todo considerando cuánto ella había hecho sufrir a Lia, no podía creer que la dejara libre tan fácilmente. Tal vez se le escapó tontamente porque algún gitano trasladó a Cerdina afuera, la sangre es más espesa que el agua. Aunque los bárbaros los hubieran engañado durante un tiempo, algunos gitanos podrían haber entrado en razón tardíamente. Innumerables hipótesis pasaron por su mente y el olor a basura podrida invadía su nariz desde hace tiempo. En primer lugar, tenía que salir de aquí, pero incluso no fue fácil levantar su cuerpo y se tambaleó durante un rato. Le resultaba difícil mantener el equilibrio porque le habían arrancado los brazos, así que apoyó la espalda en la pared mientras recuperaba el aliento.
Entonces se dio cuenta de que estaba haciendo algo ridículo. Se estaba comportando como un humano inferior. Sonrió amargamente. Sin sus brazos le sería difícil dibujar un patrón mágico, pero todavía podía usar su poder. Un humo negro salió de su cuerpo, pero algo sucedió en el momento en el que extendió su poder con confianza. ARG. Cerdina se desplomó en el suelo vomitando sangre. Le había costado mucho levantarse como para caer ahora inútilmente. El humo negro que salía de su cuerpo desapareció. No podía utilizar su poder adecuadamente. Se acordó de la espada larga que el bárbaro le había clavado en el cuerpo. Todavía recordaba claramente su color rojo oscuro y el dolor ardiente que sintió cuando la larga espada la había atravesado. Tal vez, el rostro de Cerdina se puso pálido ante la suposición que le vino a la mente. Intentó elevar su poder varias veces nuevamente, pero el resultado fue el mismo. El humo negro que surgía solo terminaba esparcido en el aire. La espada larga estaba hecha de sangre mutante y cuando ésta se introdujo en el cuerpo de Cerdina, se desvaneció el poder que ella había alcanzado, que no se diferenciaba al de un dios. Prácticamente tenía sangre mutante fluyendo en su interior. Actualmente sería como un hechicero de bajo nivel que solo hace simples pociones. Cerdina lloró tumbada en el suelo, sollozó sin que nadie le prestara atención y después de un largo tiempo de locura todo siguió igual. Capítulo 296. Cerdina se levantó de nuevo tambaleándose y caminó mientras observaba sus alrededores. El sonido de una música mientras las voces cantaban llamó su atención y ella se dirigió hacia el lugar donde provenían. Se acercó con dificultad apoyándose contra la pared, observó a los gitanos reunidos charlando alegremente, pero se quedaron quietos en cuanto vieron a Cerdina y ella sonrió forzadamente. Hermanos, su voz sonó chirriante porque no había tomado ni siquiera un sorbo de agua y levantó las comisuras de la boca y susurró con una sonrisa. Ayúdenme. Los gitanos miraron a Cerdina consternados y uno de ellos habló después de un tiempo. Debes pagar por tus pecados. Las comisuras de la boca sonriente de Cerdina temblaron ligeramente. Quería darle una bofetada para disciplinarlo, pero sabía que no funcionaría. Dejó fluir su ira. Prefieren seguir a los bárbaros que ayudar a alguien de su propia etnia. Tú fuiste quien nos traicionó primero. Cállate. Cerdina acabó gritando. No podía soportar la idea de tener que inclinarse ante estos individuos para pedirles ayuda. Estaba decidida a recuperar su poder de alguna manera para pisotearlos y se marchó con una mirada llena de malicia sin saber que los gitanos chasquearon la lengua mirando su tambaleante caminar. Pero entonces comenzaron las dificultades. Ella había vivido toda su vida como nobleza y no imaginaba cómo una mujer normal, una mujer sin los dos brazos, podría sobrevivir en la calle. Estaba experimentando una nueva serie de acontecimientos por primera vez en su vida. Nunca imaginó que vivir sería tan difícil. Durante toda la noche temblaba por el frío que la atormentaba y como no podía soportar la intensa hambre terminó comiendo alimentos que se habían caído en la calle. Incluso en ocasiones desconocidos la miraban con lástima. No tenía ni una sola manta que ponerse para cubrirse del frío y siempre estaba preocupada por la comida. Los dolores fantasmas de sus brazos amputados seguían surgiendo haciéndola sufrir y ella solo estaba obsesionada con sobrevivir día a día como si no fuera diferente a una rata. Un día encontró un trozo de pan mohoso en el suelo, lo dejó en el suelo porque no tenía brazos y solo después de terminar de comérselo rápidamente pudo observar sus alrededores. Las calles estaban abarrotadas de gente ondeando pequeños estandartes, vitoreaban y esparcían pétalos. También había una banda musical con instrumentos marchando mientras tocaban música. Ella se situó en un discreto rincón donde pudiera observar la escena, se mordió el labio inferior suavemente y sus ojos estaban inyectados de sangre. Los vítores de las personas se volvieron cada vez más fuertes cuando apareció un carruaje que estaba siendo tirado por 6 caballos blancos. La protagonista de la espléndida marcha triunfal era Lía de Estia, la nueva reina de Estia. Su cabello plateado deslumbraba bajo la luz del sol y llevaba una corona en la cabeza y una capa roja con el escudo real de Estia bordado en la espalda. La nueva reina sonreía a la multitud con su hermoso aspecto y la multitud aplaudía con entusiasmo al verla. En medio de la alegría de todos, Cerdina suspiró profundamente. La gloriosa corona, la capa roja, el palacio real y el cabello plateado, todo esto debería haberlo tenido Blaine. Ella estaba sonriendo despreocupadamente después de haberle robado todo a Blaine. Ella miraba a Lía fijamente. Fue entonces Lía que saludaba a la multitud. De repente giró la cabeza levemente y sus miradas se encontraron en medio de la multitud. Los ojos de Cerdina se agrandaron mientras gritaba improperios, pero sus palabras fueron ocultadas por los vítores y tampoco pudo abrirse paso entre la multitud. Lía se quedó mirando por un momento el aspecto cutre de Cerdina, luego volvió a apartar la vista. La estaba tratando como si no valiera nada y Cerdina gritó con fuerza no pudiendo soportar la ira. De repente sintió un golpe en su nuca y se desmayó inmediatamente. Fue un chorro de agua fría el que la despertó, recobró los sentidos empapada de agua fría y observó su entorno mientras temblaba. El lugar le resultaba familiar, estaba en un gran salón donde estaba colgada la bandera real de Estia y al final del gran salón, donde estaban 2 columnas de mármol a ambos lados, se encontraba el trono sobre una plataforma. Lía estaba sentada en el trono dorado. Cerdina permaneció arrodillada. Lía saludó a Cerdina mientras miraba hacia abajo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Capítulo 297. La miraba tranquilamente desde arriba, estaba vestida muy elegante. Cualquiera que la mirara sabría que se trataba de una mujer que pertenecía a la nobleza y a su lado estaba parado el bárbaro apoyándose oblicuamente en su trono. En su rostro había una expresión de poco interés, pronto sonrió mientras la miraba. Cerdina se observó a sí misma antes de enojarse por su actitud llena de desprecio. No solo no estaba bien vestida, sino que ni siquiera se había lavado, ya no existía su belleza de la que siempre había estado tan orgullosa. Su rostro había envejecido como si hubiera sido afectada repentinamente por el paso del tiempo.
Cerdina sonrió desolada, solo ahora se dio cuenta de su condición actual, miró a Lía desde el profundo abismo en el que había caído, se sintió miserable viendo a quien le quitó todo lo que siempre había deseado y el remanente orgullo que le quedaba se hizo añicos. Su orgullo destrozado en fragmentos atravesó su corazón como esquirlas de vidrio y Cerdina decidió desprenderse de todo. Entonces se mordió la lengua, tenía la determinación de morir, pero ni siquiera se le permitía hacerlo. Su intento de suicidio fue detenido inmediatamente, los Kurkan abrieron la boca de Cerdina a la fuerza mientras ella gritaba y salía sangre expulsada de su boca. Mátenme, prefiero morir, realmente quería morir, era preferible a seguir siendo humillada. Lía, que había estado observando la escena, se mordió el labio inferior, tal vez por lástima sintió una leve esperanza. Pero se trataba de una inútil fantasía. Lía recordaba un suceso del pasado, el día en que Cerdina había traído a Lía del desierto. En ese momento Cerdina la miraba con arrogancia, Lía forcejeó hasta el final e incluso le rogó que la matara, pero ella no dudó en hacerle consumir una poción y lanzarle un hechizo. Ahora la situación se invirtió por completo y era Cerdina quien estaba suplicando que la mataran, sus piernas arrodilladas se entumecieron y miraba a la existencia que controlaba su vida en una posición humillante. Sus hermosos ojos púrpuras parecían joyas. A pesar de todo el sufrimiento que le había causado Cerdina, estos no habían perdido su brillo, en todo caso, solo se habían endurecido como el hierro que ha sido templado. Unos ojos que ninguna mala palabra, ningún hechizo, ningún poder podría destruirlos. Por primera vez sintió miedo, una emoción que nunca había sentido antes debido a Lía, miedo por una persona que había tenido en sus manos toda su vida. Una vergüenza indescriptible se apoderó de ella, Lía la miró tranquilamente. ¿Por qué debería actuar con misericordia? Pronunció esas palabras con gran compostura. Tampoco me escuchaste en ese entonces. Los labios de Cerdina se movieron varias veces intentando decir algo, pero al final cerró la boca porque no pudo decir nada. La nueva reina de Estia pronunció su sentencia. Morirás dolorosamente. Ese fue el final. Los Kurkan, que habían permanecido tranquilamente en las sombras esperando, comenzaron a reírse en voz baja y se acercaron a Cerdina sonriendo con una expresión de deleite en sus rostros. La visión de decenas de Kurkan acercándose al mismo tiempo desde todas direcciones hizo que los ojos de Cerdina se agrandaran. Parecía una presa en apuros cuando una mujer con rostro inexpresivo agarró a Cerdina por la cintura. Isakan abrió la boca por primera vez. Llevaré a Lía lejos, entrecerró los ojos con una sonrisa. Deja algo para mí también, Genin. Después de dejar a Lía en su habitación, Isakan salió contento y le dijo a Lía que se acostara primero, pero ella no podía dormir. Sentada apoyándose en el respaldo de la cama, miró por la ventana con la cortina corrida. Nuevos brotes asomaban en las delgadas ramas, el palacio real estaba volviendo a reverdecer poco a poco. El hechizo que había cubierto el palacio real se había roto y cuando el poder de Cerdina se debilitó, los hechiceros Kurkan junto a Morga fueron capaces de romper el hechizo, entonces se sumió en el caos. Una gitana que ocultó su identidad, había traído un niño que no pertenecía a la familia real y que incluso había ocupado el trono, fue un acontecimiento que vivirá para siempre en la historia del continente. Los nobles estaban confundidos sin creer el hecho de que habían sido engañados por gitanos y Lía lideró a esos nobles para ocuparse de la arruinada Estia y los nobles desconcertados, naturalmente siguieron a Lía. Capítulo 298. Mientras eso sucedía, Byung Yeong-baek desapareció. Fue declarado públicamente como desaparecido, pero Lía sospechaba algo al respecto porque últimamente Isakan había estado muy feliz. Seguramente los Kurkan se lo llevaron y como Lía no quería mirar su final aunque sentía apatía hacia Byung Yeong-baek, por lo tanto decidió dejar a Byung Yeong-baek en manos de Isakan. Ella heredó el trono después de solucionar algunos asuntos. Fue algo lógico porque se trataba del único miembro de la familia real que quedaba en la línea de sucesión al trono y los nobles que habían estado bajo el hechizo de Cerdina no se atrevieron a oponerse. Si no hubiera sido por Lía habrían tenido que vivir como muñecos sin libertad, pero no lo hacían porque se sintieran agradecidos, tampoco porque quisieran devolverle el favor. Los nobles no tenían un corazón tan puro. Todo se debía a que los Kurkan estaban del lado de Lía y sabían que Lía era la reina de Kurkan. Los corpulentos individuos que deambulaban por el palacio real bastaban para crear una sensación de intimidación, provocando que nadie quisiera tratar a la ligera a Lía. Los Kurkan decidieron quedarse en Estia hasta que el bebé creciera un poco después del nacimiento. Solo algunos de ellos regresarían al desierto para compartir noticias. Solo porque no haya nacido en el desierto no significa que no sea Kurkan. Isakan dijo que lo más importante era la salud de Lía y de ese modo también podría tener un parto seguro. Ella sonrió de repente mientras estaba sentada en su cama mirando a través de la ventana. En el pasado cuando miraba por la ventana tenía que reprimir su impulso de saltar, pero ahora se sentía libre, podía salir tranquilamente al balcón si quería, pero todavía le resultaba difícil porque sus piernas aún no estaban completamente curadas, incluso aún sentía un ligero dolor. Ella apenas podía sostenerse con un bastón, por supuesto, el dolor desaparecería con el tiempo, solo tenía que esperar con tranquilidad, pero estaba preocupada por las cicatrices y Isakan sentía mal cada vez que veía sus heridas. Ella notaba cómo sus ojos se oscurecían aunque él no dijera nada al respecto, probablemente seguiría sufriendo durante muchos años cada vez que viera sus cicatrices. Lía deseaba desesperadamente que no le quedaran cicatrices y se aplicaba el ungüento medicinal con regularidad e hizo todo lo posible para evitar que las heridas se abrieran. Se subió la falda de su camisón, podía mirar las heridas reflejadas bajo el fino vendaje y frunció el ceño automáticamente, se quedó mirando las heridas durante mucho tiempo, pero cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose, bajó la falda de su camisón rápidamente. El olor a sangre llegó a su nariz y él tenía el cabello mojado como si acabara de lavarse. Lía no le preguntó al hombre que había vuelto oliendo a sangre sobre lo que había hecho, solo hizo una breve pregunta. ¿Está muerta?
Isakan contestó barriendo con la mano su cabello mojado. No, Lia extendió la mano sentada en la cama, le resultaba difícil levantarse sola debido a sus piernas por lo que solo hizo ese gesto. Isakan soltó un pequeño suspiro antes de acercarse a Lia, la acostó en la cama teniendo cuidado de no tocar sus piernas, le mordió suavemente el cuello y cuando ella intentó apartarlo con la mano porque le hizo cosquillas, lamió la zona donde la había mordido con la lengua. Todavía hay muchas cosas que quiero hacer, Isakan dijo mientras la besaba por el cuello. Si no te gusta, puedo matarla inmediatamente. Lia sonrió levemente, apartándolo por los hombros, en sus ojos dorados permanecía intacta una crueldad que no podía apaciguar pero ella estaba enamorada incluso de su parte cruel. Después de establecer contacto visual durante un tiempo, se besaron instintivamente y Lia separó sus labios para susurrar suavemente, haz lo que quieras. Isakan en lugar de responder la besó nuevamente y después de un tiempo Isakan se detuvo para preguntarle. ¿Por qué no estabas durmiendo? Simplemente no tenía ganas, tenía miedo de que cuando despertara todo esto se convirtiera en un sueño. Solo podía sentirse aliviada durmiendo al lado de Isakan, por supuesto eso no lo confesó, pero lo abrazó con más fuerza. Su mente se calmó y la somnolencia comenzó a invadirla así que miró a Isakan con los ojos entrecerrados. Ella se esforzó por mantener sus ojos abiertos. Isakan. Dime Lia. Dime, el nombre del bebé. Capítulo 299. Isakan esbozó una leve sonrisa, besó a Lia en la frente cuyos ojos se estaban cerrando. No sabía que tenías curiosidad sobre eso. Por supuesto que tenía curiosidad, incluso pensaba en ello cada vez que estaba sola, sin embargo, decidió reservarse para sí misma su curiosidad. Estaba segura que Isakan le respondería si le hubiera preguntado pero la razón por la que no lo hizo hasta ahora fue simple, quería preguntárselo después de que todo hubiera terminado. Hoy le pareció un buen día, Lia vio los últimos momentos de Cerdina aunque probablemente ella no estuviera muerta, de ahora en adelante los Kulkan la tenían en sus manos y solo podría encontrar el descanso en la muerte cuando Isakan estuviera satisfecho. En cualquier caso, Lia nunca la vería de nuevo, Cerdina había desaparecido completamente de su vida, quería escuchar el nombre ahora que la dura travesía había terminado. Lia puso su mano sobre su vientre abultado y pudo sentir la calidez con la palma de su mano. Isakan susurró, Lesa, un nombre que provenía de la unión de sus dos nombres y continuó con una explicación ante la atenta Lia. En caso de que ascienda al trono, heredando el nombre Kan, se llamará Lesakan, desde mi perspectiva no suena mal, Isakan añadió rápidamente. Si no te gusta, podemos ponerle otro nombre. Isakan parecía un poco nervioso pero Lia no se atrevía a hablar con facilidad, aunque sabía que debía responder cuanto antes. Tal vez Isakan había pasado mucho tiempo pensando en este nombre, como Lia había perdido la memoria, solo Isakan sabía que ella estaba embarazada. Probablemente pensó en ese nombre desde entonces. Se conmovió considerando nuevamente todo lo que Isakan tuvo que soportar y respondió con voz temblorosa. Me gusta. Isakan levantó una ceja como si estuviera un poco incrédulo. Ella afirmó otra vez, de verdad, me gusta mucho. Luego colocó la mano de Isakan para ponerla sobre su vientre. Díselo tú. Isakan parpadeó un poco sorprendido y acarició cautelosamente el vientre de Lia. Después de un tiempo Isakan dijo con voz rígida. Tu nombre es Lesa. Lia no pudo contener la risa, cuando pudo calmarse lo abrazó. No entendía cómo un hombre tan corpulento se veía adorable pero frotó su cara contra su pecho. Estando acostados juntos Lia de repente murmuró, pero los Kulkan no heredan el trono. El ocupante del trono se determinaba por medio del poder, sin embargo, él creía que el bebé heredaría el nombre Kan. Isakan sonrió ante la preocupación de Lia. No deberías preocuparte, es nuestro descendiente. Estaba convencido como si eso estuviera predestinado. Isakan besó a Lia en la frente. Ya lo sabes, será muy valiente. Pensó en el pequeño lobo que había visto en su sueño y murmuró mientras recordaba lo grande que creció mientras aullaba. Tienes razón, sin importar el sexo del bebé, seguramente obtendría el trono. Lia puso su mano suavemente sobre la de Isakan que seguía acariciando su vientre y se quedó dormida mientras se imaginaba a los tres juntos. Tuvo un sueño tranquilo en el que ni siquiera las pesadillas podían interferir. La capital de Estia había estado soleada en los últimos días. Hoy el cielo estaba despejado, sin ninguna nube, bajo el sol del mediodía que entraba por la ventana. Lia miraba cuidadosamente un documento y no fue hasta que lo miró durante mucho tiempo que agarró la pluma para firmarlo. En el papel blanco quedaron grabadas las palabras en negro. Lia de Estia. Una vez que terminó de firmar, Lia puso la pluma en el portaplumas, luego miró el contenido del documento nuevamente. Ya lo había leído varias veces, pero ella lo volvió a leer una última vez y le hizo una seña a Isakan que estaba parado frente al escritorio. Isakan agarró la pluma que tenía un delicado patrón. La pluma que Lia utilizaba a menudo parecía frágil en su mano, como si se fuera a romper en cualquier momento. Aquí, Lia asintió. Isakan firmó al lado de la firma de Lia. Isakan, aunque su letra había mejorado con respecto al pasado, aún seguían siendo un poco tosca. Lia sonrió alegremente mientras miraba el certificado de matrimonio con sus dos firmas. Capítulo 300. Ahora la ley de Estia los reconocía como una pareja casada. Isakan sonrió levemente viendo la cara de alegría de Lia y dijo golpeando con su dedo el escritorio. Vámonos. Lia trató de alcanzar el bastón apoyado en el escritorio pero Isakan cargó a Lia con un brazo antes de que eso sucediera y con la otra mano agarró el bastón. Tienes un buen esposo. Normalmente no utilizaba a su esposo como medio de transporte, pero Lia se limitó a abrazarlo tranquilamente, sabía que Isakan se sentiría triste si cojeaba con el bastón delante de él. Hoy ella saldría con Isakan y como había planeado toda la salida, Isakan no tenía idea de a dónde irían. Se subieron al carruaje que los estaba esperando y a pesar de que se trataba del carruaje más espacioso, se sentía un poco estrecho porque estaba con Isakan. Lia le preguntó sacando un pañuelo negro de su bolsillo. ¿Puedes taparte los ojos? ¿Por qué?
No quieres. Está bien, y Sakan se cubrió los ojos personalmente con las manos usando el pañuelo. Mirando que sonreía como si le pareciera gracioso, Lia jugueteó con la caja que llevaba en el bolsillo. Ella lo hizo durante poco tiempo pensando que el ingenioso hombre se daría cuenta, entonces sacó la mano como si nada hubiera pasado. Se estaban alejando del palacio real y Lia tragó saliva seca observando el paisaje fuera de la ventana. Su corazón latía con fuerza porque estaba nerviosa, le preocupaba que Isakan también pudiera escucharlo. Después de un largo recorrido llegó a las afueras de la capital y se desplegó un paisaje familiar. El cochero detuvo el carruaje donde Lia le había indicado de antemano. Hemos llegado. Lia desató el pañuelo que cubría los ojos de Isakan. Él se bajó primero del carruaje y se quedó observando el lugar a donde habían llegado. Se acercó a Lia sin decir una palabra para sostenerla en sus brazos y Lia, que todavía estaba en el carruaje, simplemente lo abrazó. Caminó lentamente dejando atrás el carruaje. El amplio campo lleno de eulalias no tenía fin. Las ráfagas de viento hacían que las eulalias se balancearan. Después de una larga caminata entre las eulalias, Lia tocó a Isakan en el hombro y él la bajó con cuidado. Aunque se tambaleó levemente, Lia consiguió ponerse en pie sin necesidad del bastón que dejaron en el carruaje y en medio del campo de eulalias estaban uno frente al otro. El cabello de Lia ondulaba por las ráfagas de viento. Isakan miró su cabello bajo la luz del sol. Hoy había estado inusualmente callado, había permanecido en silencio desde que se bajaron del carruaje. Normalmente ya hasta hubiera dicho algo travieso, eso la puso aún más nerviosa. Ella abrió sus labios que parecían pegados. Quiero. Su voz sonó extraña debido al nerviosismo. Lia volvió a hablar después de aclarar su garganta. Quiero tener una ceremonia de boda apropiada contigo. Con las manos temblorosas sacó la caja de su bolsillo y abrió la tapa sosteniéndola frente a Isakan. El interior de la caja estaba hecho de terciopelo y contenía 2 anillos uno al lado del otro. Isakan miró fijamente los 2 anillos, luego levantó la mirada lentamente hacia Lia. Ella le propuso después de respirar profundamente varias veces. Cásate conmigo. El viento sopló e Isakan dijo sonriendo. ¿Y si no quiero? Esa no es una opción. La cara de ella se calentó. La sonrojada Lia lo miró con disgusto. Ella hizo todo lo posible para prepararse y armarse de valor para proponérselo. Isakan preguntó conteniendo la risa. Si me niego, me obligarás a hacerlo. Lo haré si es necesario. Lia declaró con la barbilla en alto de forma digna. Esta vez yo te arruinaré la vida. Isakan estalló en carcajadas. El sonido de su risa se extendió por el lugar. Cuando terminó de reírse tomó la caja de la mano de Lia, se puso el anillo de plata en su mano, luego agarró el anillo de oro y sosteniendo la mano de Lia, introdujo el anillo en su dedo anular. Isakan susurró después de besar la mano de Lia. Está bien, destrúyeme Lia. Entonces tiró de ella por su mano y Lia, que perdió el equilibrio, terminó entre sus brazos. Isakan la abrazó por la cintura. Estaré a tu lado por el resto de mi vida. Los ojos dorados brillaban intensamente. Lia le rodeó inmediatamente el cuello con los brazos como si estuviera hipnotizada, luego besó al hombre con ojos de bestia. Finalmente se sentía completamente feliz.